¿Alguna vez has experimentado esa conmoción abrumadora cuando descubres la ley por primera vez? Esa impresión de que finalmente hallaste el enigma, que todo va a transformarse, que desde este instante tu existencia nunca volverá a ser la misma. Evocas ese momento, ¿verdad? Cuando algo dentro de ti se encendió, cuando percibiste que las piezas del cosmos comenzaban a encajar. Esa emoción, esa exaltación, esa energía casi eléctrica que recorre tu cuerpo cuando imaginas todo lo que vas a materializar. Y luego, nada. El anhelo sigue siendo un anhelo. La visión sigue siendo una visión. Y tú continúas siendo la misma persona, en el mismo sitio, preguntándote qué resultó mal. Permíteme decirte algo que muy pocos individuos están dispuestos a escuchar. La emoción no es poder. La emoción es interferencia. Y cuando confundes el ruido con la señal, cuando confundes la agitación con la fe, estás edificando sobre arena. Porque la ley no reacciona a tu entusiasmo. La ley responde a tu estado. Y esos dos conceptos, fervor y estado, no son lo mismo. Son, en múltiples casos, totalmente antagónicos. Esto es lo que más le cuesta comprender a la gente. Llegan a la ley como si acudieran a una festividad, con adornos, con pretensiones, con esa energía inquieta de quien no puede aguardar, y suponen que esa energía es fe. Piensan que sentir demasiado es equivalente a creer hondamente, pero la fe auténtica no clama. La fe verdadera reposa. La fe real es tan silenciosa, tan espontánea, tan plenamente común, que desde fuera podría malinterpretarse como apatía. Piensa en esto por un instante. Cuando estás plenamente convencido de algo, ¿cómo se siente? No algo que aguardas, algo que ya conoces, algo que ya posees. Brincas de alegría porque sabes que esta noche vas a pernoctar en tu cama. Sientes júbilo porque sabes que mañana por la aurora el sol va a despuntar. No, simplemente lo sabes. Y esa certidumbre no tiene temperatura, no tiene volumen, no hace estrépito. Simplemente existe, como una verdad que no requiere justificarse, que no necesita evidenciarse, que no necesita ni siquiera ser mencionada, porque es tan palpable como el suelo bajo tus pies. Ese es el estado que la ley valida, no el estado alterado, no el estado entusiasta, el estado habitual. La palabra más relevante en todo esto es natural. Y quiero que te quedes con ella, natural, porque lo que la mayoría de las personas hace cuando opera con la ley es todo menos natural. Es afán, es simulación, es una suerte de actuación interna donde intentan persuadirse a sí mismos de algo que en el fondo no validan. Y el universo, que es en esencia un cristal perfecto, no proyecta tus representaciones. Refleja tu estado real. Proyecta lo que eres, no lo que aparentas ser durante 20 minutos de visualización vehemente. Déjame hablarte sobre una mujer que conocí. Llamémosla Elena. Elena había estado practicando con la ley durante meses. Llenaba libretas con decretos. Se levantaba a las 5 de la mañana para imaginar. Sentía, según ella misma relataba, una emoción increíble cada vez que proyectaba su deseo realizado. Era metódica, era entregada. Era en todos los sentidos del vocablo entusiasta, y no manifestaba nada. Cuando conversé con Elena, lo primero que percibí fue la rigidez en su voz, no la angustia de alguien que padece, sino la tirantez de alguien que está realizando un esfuerzo ingente y persistente. Era como si estuviera empujando una roca, cuesta arriba sin tregua. Cada afirmación era un impulso, cada visualización era otro empujón, y cuando concluía su ejercicio del día, la piedra retornaba exactamente al mismo sitio, porque ella no había modificado su estado interior, solo había fingido sobre él momentáneamente. Le planteé algo simple. Le dije, cuando terminas tu visualización y abres los ojos, ¿cómo te sientes? Y ella me contestó casi sin vacilar, aliviada, aliviada de haber concluido, aliviada de haber cumplido con su rutina del día. Y en esa réplica residía todo el inconveniente. Porque si tu labor con la ley se siente como una carga que te conforta terminar, entonces no estás operando desde la fe, estás trabajando desde el temor, desde la vacilación, desde la urgencia de actuar para que algo suceda. Y la ley no opera de ese modo. La ley es como un espejo. El espejo no disputa contigo. El espejo no te juzga. El espejo no pondera tu sacrificio ni tu trayectoria,
ni tus nobles propósitos. El espejo simplemente devuelve lo que está frente a él. Siempre. Sin falta. Sin pacto alguno. Si te sitúas frente a un espejo con el ceño fruncido durante 20 minutos y luego sonríes por 2 segundos antes de retirarte, el espejo ha proyectado primordialmente el gesto adusto. No la sonrisa, no el empeño, no la intención tras la sonrisa. El estado predominante, el estado más recóndito, el estado real. Entonces la interrogante no es qué tan intensamente visualizas. La pregunta es, ¿qué estado habitas la mayor parte del tiempo? Y ese estado, el que experimentas cuando no estás reflexionando en la ley, cuando estás en el empleo, cuando estás en el embotellamiento, cuando estás dialogando con un colega sobre cualquier asunto. Ese estado es el que el espejo está proyectando permanentemente, no el estado que adoptas durante tu sesión de 20 minutos, el estado que eres. Aquí es donde la mayoría de los individuos comete el desliz esencial. Fraccionan su vida en 2 partes. Está el tiempo de la ley, cuando imaginan, decretan, se emocionan, hacen su tarea espiritual. Y está el resto del tiempo, cuando regresan a ser quienes eran, cavilando los mismos pensamientos, sintiendo los mismos temores, viviendo desde la misma mentalidad de escasez. Y se preguntan por qué la ley no resulta, como si el espejo solo existiera durante esos 20 minutos, como si el reflejo se pausara cuando cierras tu bitácora de decretos. El espejo nunca se apaga, el eco nunca cesa. La ley actúa todo el tiempo, en todo instante, sin descanso y sin excepción. Lo que tú eres en este segundo exacto. Mientras lees esto, mientras inhalas, mientras tu mente transita de una idea a otra, eso es lo que se está manifestando. No lo que fuiste ayer durante tu visualización, lo que eres ahora, y esto no debería inquietarte. Esto debería emanciparte, porque si comprendes que la ley responde a tu estado, y no a tu esfuerzo, entonces dejas de requerir el afán, dejas de necesitar la emoción impostada, dejas de precisar esa fluctuación de euforia y desengaño que la mayoría denomina práctica espiritual. En cambio, la única labor real, la única duda que importa es esta: ¿desde dónde estoy viviendo? No que estoy solicitando, no que también estoy visualizando. ¿Desde dónde estoy viviendo? Existe una disparidad enorme entre alguien que ansía ser acaudalado y alguien que es próspero en conciencia. El primero piensa en la riqueza como algo que está allá afuera, algo que debe alcanzar, algo que no posee pero anhela. El segundo simplemente vive desde una certeza donde la abundancia es la regla, donde el dinero es una derivación lógica de lo que es, no una meta a la que aspira. Y esa diferencia, esa distinción aparentemente leve, lo transforma todo porque el espejo refleja ambos estados con la misma exactitud y la misma neutralidad. Al primero le proyecta la búsqueda, al segundo le proyecta el poseer. La emoción, esa vibración que sientes cuando comienzas a trabajar con la ley, no es perjudicial por sí misma. No te estoy sugiriendo que reprimas lo que sientes. Te estoy pidiendo que la identifiques por lo que es, el inicio del sendero, no el destino. La emoción es la chispa, pero una chispa no mantiene el incendio. Para conservar el fuego, necesitas algo más constante, más profundo, más sereno que la emoción. Necesitas convicción. Necesitas lo que yo denomino el estado de naturalidad. Es el aposento interior donde tu deseo ya no es un sueño que persigues, sino una realidad que simplemente aún no ha arribado al plano físico. Aunque ya existe íntegramente en el plano de la conciencia, ese es el estado del que precisamos conversar. Ese es el estado que lo cambia todo. Y antes de poder evitarlo, necesitas comprender exactamente por qué la emoción, esa agitación que tantos confunden con fe, en realidad te distancia de lo que anhelas. Y eso es precisamente donde la mayoría se extravía. Captan la idea con la lógica, asienten, dicen sí, tiene lógica, y luego proceden a hacer exactamente lo opuesto de lo que acaban de asimilar. Porque comprender una ley con el intelecto es una cosa, vivir desde esa ley es algo totalmente distinto. Déjame preguntarte algo. Cuando piensas en lo que anhelas, ¿cómo te sientes? Sé genuino. Hay algo parecido a una inquietud, ¿verdad? Una suerte de impaciencia camuflada de entusiasmo. Esa energía que se asemeja a la emoción,
pero que en el fondo está teñida de una duda que no termina de enmudecer. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Ya? Eso no es fe. Eso no es conciencia. Eso es lo que yo llamo la acechanza del entusiasmo. Y es una de las cosas más imperceptibles que existen, porque se siente bien, se siente como si estuvieras progresando. Pero no es así. El entusiasmo inquieto, ese que brinca y grita y se altera cada vez que piensa en su meta, ese entusiasmo tiene una marca. Y esa marca dice con toda nitidez, esto aún no es mío. El mundo no reacciona a tu emoción. El mundo responde a tu estado, que hay una diferencia abismal entre ambos. Piensa en un espejo. Cuando te colocas frente a él, el espejo no te exige que hagas nada especial. No tienes que persuadirlo. No tienes que excitarlo. No tienes que reiterarle tu deseo 100 veces para que finalmente te crea. El espejo simplemente proyecta lo que es. Y si tú te presentas ante él con el rostro tenso de ansiedad, él te retorna ansiedad. Si te presentas con sosiego, él te devuelve sosiego. El mundo que contemplas a tu alrededor es ese espejo. Y la pregunta no es cómo lograr que el espejo varíe. La pregunta es quién eres tú antes de observarte en él. La mayoría de las personas vive a la inversa. Están aguardando que el espejo cambie primero para entonces sentirse de otra forma. Están esperando la manifestación para entonces creer. Están aguardando la evidencia para entonces asumir el estado. Y eso, precisamente eso, es la razón por la que el espejo nunca se altera, porque el espejo no lidera. El espejo secunda, siempre ha seguido, siempre seguirá. Conocí a una mujer. Déjame relatarte su historia, porque ejemplifica esto con una transparencia que pocas cosas consiguen. Esta mujer deseaba un puesto distinto en su empleo. Llevaba años en el mismo cargo, y cada vez que meditaba en la posibilidad de ascender, se inundaba de una especie de fervor. Hacía decretos, se miraba al espejo y se decía palabras bellas, se emocionaba, se entusiasmaba. Y luego, durante el resto de la jornada vivía como alguien que todavía aguarda. Conversaba con sus compañeros como alguien que todavía espera. Se sentaba en las sesiones como alguien que todavía aguarda. La disparidad entre el momento del decreto y el resto de su vida era inmensa. Y el mundo, fiel al espejo que es, le devolvía exactamente eso. Espera. Un día le hice una pregunta. Le dije, ¿cómo se siente alguien que ya posee lo que tú anhelas? No me refiero a cómo se siente cuando piensa en ello. Me refiero a cómo se siente durante el desayuno, cómo transita por el corredor de su oficina, con qué parsimonia escucha cuando alguien le habla, con qué naturalidad toma determinaciones. Ella se quedó en silencio un instante y luego expresó algo que me resultó muy iluminador. Dijo, ¿se siente normal? Exacto, se siente normal. Ese es el enigma que la mayoría nunca logra comprender del todo. El objetivo del estado que buscas no es la emoción, es la normalidad, es la calma. Es esa sensación de que las cosas simplemente son como son, sin drama, sin tensión, sin necesidad de festejo constante. Cuando algo es verdaderamente tuyo, no saltas de júbilo cada vez que lo evocas. Lo das por hecho. Lo llevas contigo como llevas tu propio nombre, sin esfuerzo, sin recordatorio, sin necesidad de repetírtelo. Eso es lo que significa asumir el estado del deseo cumplido. No es un ejercicio de fervor, es un ejercicio de habitualización. Es lograr que lo que anhelas se convierta en lo ordinario de tu conciencia. Y aquí está el punto que quiero que retengas, porque es donde la ley empieza a operar de manera distinta para ti. La ley no responde a lo que deseas, responde a lo que asumes. Hay personas que desean lo mismo hace 20 años y siguen deseándolo, porque el deseo, cuando se queda como deseo, no hace nada más que ratificar su propia ausencia. Es como clamar en un cañón y oír el eco. El eco no es una voz nueva. El eco eres tú. Y si lo que lanzas al cañón es el grito de alguien que aún no posee, el eco que recibirás será siempre el mismo. Alguien que aún no posee. La ley es un eco. Eso es lo que es. Es el cosmos devolviéndote lo que eres, no lo que dices, no lo que quieres, no lo que te emociona, lo que eres. Y lo que eres está definido por tu estado de conciencia en este instante, no el año pasado, no mañana, ahora. Entonces la mujer de la que te hablaba hizo algo distinto. Cesó de hacer los decretos con esa intensidad forzada.
Dejó de intentar persuadirse a sí misma con entusiasmo. En cambio, comenzó a realizar algo mucho más sutil y mucho más potente. Empezó a aportar la sensación de ya es así en los momentos más minúsculos del día. Cuando tomaba su café por la mañana, cuando caminaba hacia el trabajo, cuando contestaba un correo. No era un ejercicio de imaginación vehemente, era una postura, era una forma de habitar su propia vida como si el estado que buscaba ya fuera su condición usual. Y en pocas semanas, sin ningún esfuerzo exterior perceptible, la situación en su empleo comenzó a desplazarse, no de manera espectacular, no de la forma en que lo había proyectado, sino de la forma en que el espejo reacciona, reflejando lo que ella había llegado a ser, una persona para quien esa posición era la cosa natural, prevista, evidente. Ese es el poder de la normalización. No es resignación, no es indiferencia, es algo totalmente distinto. Es la confianza tan honda que ya no requiere gritarse a sí misma. Es la fe que no vacila porque no duda. Es el estado que ya no busca indicios porque ya no los precisa. La mayoría de los individuos tiene temor de soltar el entusiasmo porque sienten que si se tranquilizan, si dejan de alterarse, de alguna manera están perdiendo la fe. Que si no sienten esa chispa encendida en el pecho, significa que han desistido de su deseo. Pero eso es exactamente lo opuesto a la verdad. El entusiasmo que requiere alimentarse constantemente es el entusiasmo de alguien que no cree plenamente. La paz que no requiere alimentarse es la paz de alguien que sabe. Piensa en alguien que ya posee lo que tú quieres. Piensa en cómo pernocta. No reflexiona en su dinero cuando cierra los párpados. Simplemente duerme. No ratifica su salud cada mañana frente al cristal. Simplemente vive. No festeja su relación cada vez que mira a su pareja. Simplemente está. Hay una ligereza en eso, una soltura, una familiaridad con la realidad que no requiere ningún tipo de drama para sostenerse. Eso es lo que tú estás edificando. No una emoción, un estado, no un momento, una morada. Porque la conciencia no es lo que sientes en un instante de meditación. Es el lugar desde donde operas durante todo el día. Es la temperatura del agua en la que nadas. Y si esa temperatura es de alguien que aguarda, que ansía, que todavía no posee, entonces eso es lo que el espejo seguirá devolviendo. Pero si esa temperatura cambia, si la corriente interna de tu conciencia empieza a fluir desde el «ya es así», entonces algo comienza a agitarse en el mundo. No porque hayas hecho algo, sino porque lo que eres ha cambiado, y el eco varía cuando cambia la voz. Eso nos conduce a la interrogante más relevante de todo esto, y es la que quiero que explores contigo mismo. Y ahora arribamos al momento más crucial de todo lo que hemos departido hoy, porque no basta con captar el principio. No basta con asentir y decir, sí, tiene sentido. Lo que trasciende es lo que haces esta noche, lo que haces en los próximos 5 minutos, después de que esto concluya. Eso es lo que revela en qué realmente crees. La mayoría de la gente escucha esto y se conmueve. Se inundan de fervor. Dicen, esto es lo que requería, ahora todo va a transformarse. Y esa emoción dura unas horas, quizás un día, quizás 2. Luego retornan a la misma mentalidad, los mismos razonamientos, la misma charla interna de siempre, y se preguntan por qué la ley no funciona para ellos. Pero la ley siempre opera, siempre. Lo que falló no fue la ley. Lo que falló fue que nunca cruzaron la frontera entre la agitación y la naturalidad. Eso es lo que quiero que comprendas hoy, de una vez por todas. La excitación es la señal de que todavía estás fuera. La naturalidad es la señal de que ya ingresaste. Piénsalo de esta forma. Imagina que llevas años viviendo en un pequeño piso sombrío. Un día te trasladas a una casa espléndida, con luz, con jardín, con amplitud. El primer día estás emocionado. Te paseas por cada estancia, tocas los muros, abres y cierras las puertas. La emoción es real, pero esa emoción no perdura. No porque hayas perdido la casa, sino porque ya es tuya. Después de unas semanas, entras a esa casa sin cavilar. Dejas las llaves en el colgador sin pensarlo. Te acomodas en tu asiento predilecto sin asombrarte. La casa se volvió natural. Se volvió tú. Eso es exactamente lo que precisas hacer con tu anhelo. No maravillarte ante él cada vez que lo evocas. Habitarlo.
vivir desde dentro de él como si la pregunta de si arribará o no ya ni siquiera existiera para ti. Hay una anécdota que me agrada mucho, porque ilustra esto con una nitidez rotunda. Un hombre vino a verme una vez, lleno de fe, lleno de resolución. Me dijo que llevaba meses imaginando su deseo todas las noches antes de pernoctar. Me relató la escena con detalles impecables. Me habló de los matices, de los sonidos, de las personas que lo circundaban en esa imagen. Era evidente que había trabajado mucho en ello, y sin embargo nada se había manifestado. Le pregunté una sola cosa. Le dije, ¿cómo te sientes cuando concluyes tu visualización? Y él me respondió con total honestidad, me siento bien, me siento ilusionado, siento que va a llegar. Y ahí residía el inconveniente, ilusionado, ¿qué va a llegar? ¿Todavía en el porvenir? ¿Todavía afuera? ¿Todavía observando la casa desde la acera, en lugar de aposentarse dentro? Le dije, el día que termines tu escena y sientas lo mismo que sientes cuando evocas algo que ya sucedió, ese día habrás realizado tu labor. No esperanza. No anticipación, recuerdo. La textura de algo que ya es real, algo que ya ocurrió. Esa diferencia aparentemente mínima lo es todo. Es la disparidad entre el reflejo y el origen, entre el eco y la voz, entre aguardar y poseer. Unas semanas después regresó. Me comentó que algo había variado, no en el mundo todavía, sino en él, que ya no sentía apremio cuando pensaba en su deseo, que simplemente lo sabía. Y poco después la manifestación arribó, no de forma espectacular, llegó de la manera más natural del mundo, como si siempre hubiera estado a punto de suceder. Así es como funciona, no con fuegos artificiales, con naturalidad. Entonces, ¿cómo cruzas esa línea? ¿Cómo transitas de la excitación a la naturalidad? No lo fuerzas. Forzarlo es otra variante de excitación, otra forma de tirantes que evidencia que todavía no crees. Lo que haces es practicar la escena hasta que deje de ser escena, hasta que sea memoria. Entras en ella, sientes lo que sentirías si ya fuera real, y luego la liberas. No porque te des por vencido, sino porque ya cumpliste tu parte. El carpintero clava el clavo y retira el martillo. No sigue golpeando perpetuamente para cerciorarse de que el clavo quede bien fijado. Tú eres el carpintero. Tu imaginación es el martillo. El mundo que ves ante ti es la madera. Y tu deseo cumplido es el clavo que ya quedó insertado en lo profundo de tu ser en el momento en que lo percibiste como real. Ahora el mundo solo tiene que reorganizarse para proyectar lo que ya sucedió en ti. Eso puede demorar un día, puede tardar un mes. No te corresponde a ti dictaminar cuánto tiempo tarda el espejo en desplazarse. Solo te corresponde ser el origen, ser la causa, no el efecto. Situarte del lado del origen y confiar en que el reflejo arriba siempre llega, siempre ha llegado. Cada cosa en tu vida en este preciso momento, buena o compleja, es el reflejo de algo que en algún punto fue real en tu interior, no como deseo tenso y ansioso, sino como estado asumido, como algo que en tu fuero interno ya era verdad. Eso es la ley, no es magia enigmática, es la mecánica más exacta que existe. Eres el espejo de tu mundo, y tu mundo es el espejo de ti, y el espejo nunca miente. El eco nunca inventa, el reflejo nunca crea por cuenta propia, solo devuelve lo que procede de ti. Entonces, la interrogante, la única que trasciende, no es ¿cuándo va a manifestarse tu deseo? La pregunta es, ¿desde dónde estás viviendo ahora mismo? ¿Estás viviendo desde la espera o desde la posesión? ¿Desde el exterior o desde el interior? ¿Desde la emoción tensa de quien anhela o desde la calma natural de quien ya posee? No me contestes en voz alta. Respóndete a ti mismo, ahora mismo, sinceramente, porque esa respuesta es la instantánea exacta de lo que el mundo te va a seguir entregando. Y si la respuesta no es de tu agrado, está bien. Por eso estás aquí. Por eso esto existe, para recordarte que en cualquier momento, en cualquier instante, puedes modificar el estado desde el que resides. No mañana, no cuando las circunstancias progresen, ahora, porque el estado no depende de las circunstancias. Las circunstancias dependen del estado. Ese es el giro que lo transforma todo. La mayoría de las personas aguarda que el mundo varíe para sentirse distinto. Tú sabes que debes sentirte distinto para que el mundo varíe. Ese conocimiento, si lo aplicas,
Si lo vives, si lo transformas en tu forma habitual de habitar la realidad, ese conocimiento es más preciado que cualquier técnica, cualquier método o cualquier ritual. No precisas más pasos. No requieres una fórmula más enrevesada. Necesitas una cosa: asumir el estado de quien ya posee lo que anhela y vivir desde ahí con tanta naturalidad que olvides que alguna vez vacilaste. Ese es tu reto. No para esta semana, para hoy, esta noche. Cuando cierres los ojos, no vayas a buscar tu deseo allá en el futuro. Encuentra la versión de ti que ya convive con él. Asiéntate en su lugar. Mira el mundo desde sus ojos. Siente la textura de su día ordinario. No el momento del triunfo, no el día en que todo arribó, sino el martes cotidiano de alguien que ya posee lo que tú quieres, la rutina sosegada de quien ya cruzó al otro lado. Quédate ahí hasta que se perciba natural, y cuando se sienta natural, suéltalo. Duérmete. Confía en que la labor está concluida, y mañana, cuando despiertes y el mundo todavía parezca idéntico, no te des corazones. El espejo demora un momento en desplazarse. Pero si el origen varió, el reflejo viene. Es la ley, no la excepción. La ley. Eso es todo lo que precisas. No la emoción del que aguarda, la quietud del que conoce, no la excitación del que desea, la naturalidad del que ya posee. Ese es el secreto que camufla el ruido del mundo. Esa calma silenciosa que no clama, que no suplica, que no se altera con exceso. Esa calma que simplemente sabe. Sé el origen, confía en el reflejo y vive desde hoy con la naturalidad de quien ya arribó.